Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta a otro episodio de The Mexpats. Esta vez tenemos a una invitada desde Guadalajara. Nuestra invitada ahora es Majo. Majo nos va a hablar hoy de muchas cosas muy importantes, muy interesantes, pero antes de eso, déjenme les cuento un poquito de Majo. Majo estudió Relaciones Internacionales en el TEC en Guadalajara. También estuvo viviendo un tiempo en Berlín, en Alemania, y también en Bruselas, en Bruselas, en Bélgica. Ya ves, yo siempre estoy mezclando las ciudades otra vez, pero bueno, no. Bruselas en Bélgica, y además no solamente de eso, también tiene un proyecto en redes sociales que también nos va a platicar un poquito al ratito, donde habla mucho acerca de, si no mal recuerdo, política, temas relacionales que tienen que ver con México y el entorno internacional hacia los mexicanos, que creo que es algo que también nos compete en tema de Mexpats, tanto los que estamos afuera como los que están en México, como los que se quieren ir, como los que se quieren regresar, etcétera, etcétera. Pero bueno, fuera de eso, ahorita vamos a entrar en materia. Bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Hola, Adrián, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata México? Pues ahorita con frío, la verdad, con las lluvias, entonces, pero bien, después de regresar, aunque sí todavía tengo la espinita de volver a salir un ratito de México. Está buenísimo. De hecho, digo, lo estábamos hablando en llamadas anteriores, donde siempre preguntamos, ¿no? Como los que están en México quieren volver a salir, no siempre. Hay otros que están fuera de México y quieren regresar, ¿sabes? Como digo, no sé si te pasó también que cuando estuviste fuera estabas como extrañando México y cuando estás en México estás extrañando lo que tuviste fuera. Sí, siento que siempre es como eso. Aparte siento que ya cuando sales una vez, sientes que no eres ni de aquí ni de allá, como que siempre vas a tener poquito en todos los lugares. Bueno, a mí me pasó eso. También, todavía tengo la espinita así de salir, una maestría o algo, pero si no se da, tampoco seré infeliz en México. No, además en México se vive muy bien. Sí. Es, Oye, y una pregunta, si quieres empezamos por ahí. ¿Qué te llevó a estudiar relaciones internacionales? O antes de eso, tal vez me estoy desviando un poquito. Antes de empezar a estudiar relaciones internacionales, te fuiste a vivir a Berlín, ¿no? Sí, me fui durante prepa. Ajá. Miren, la verdad es que yo desde como unos 10 años sabía que quería viajar, conocer, no sabía qué quería hacer de mi vida, pero yo quería conocer muchos países. Los aeropuertos siempre han sido para mí como, alguien iba al aeropuerto a recogerle, yo quiero ir, o sea, desde niña. Entonces, como que ya lo traía en mi sangre salir a buscar, conocer diferentes culturas. Y por eso justo yo estudié en Prepatec y en el TEC de Monterrey, y Prepatec fue una de las que estudié por los intercambios, porque en ese entonces, ya ahorita la mayoría de las escuelas lo tienen, pero cuando yo estudiaba prepa, hace unos 8 años, todavía no era muy común que te fueras de intercambio durante prepa, solo algunas lo tenían. ¿En Entonces, en qué programa estabas? en multicultural, en el Multicultural. multicultural en alemán. Entonces, era como obligatorio pasar un verano o un periodo en el extranjero. Yo elegí Alemania porque pues tenía lógica que estoy estudiando Alemania, pero también te podías ir a otro lado. ¿Y qué Entonces, tal aprendiste alemán? lo aprendí lo suficiente, pero ahorita ya, la verdad, ya no lo he practicado. Como no tengo con quién hablar, bueno, mi novio también habla alemán, pero pues hablamos en español, los dos somos mexicanos, no estamos Bueno, practicando alemán, pero sí, me sirvió después, pero ya en mi intercambio me entendí ahí el Deutsch, el flamenco que le llaman, por el alemán, pero ya no hablo fluido como antes. de hecho, fíjate, eso es una de las cosas que para mí fueron uno de los mitos que rompí casi inmediatamente cuando llegué a Alemania. Digo, yo estudié alemán en la UNAM, Acatlán, que es famosa por los idiomas, es una escuela de idiomas muy grande allá por la Ciudad de México, y estudié alemán, creo que estudié A1 o A2, no me acuerdo los niveles. El chiste es que hasta me dieron carta de recomendación, me dijeron, no, vas bien, allá vas a llegar y vas a tener un nivel suficientemente bueno para darte a entender y seguir, ¿no? Llego acá, llego al nivel creo que A2, que es básico, no entendía nada. Pues como no entendí nada. Entonces por eso te quería preguntar cómo fue eso para ti de, pues estoy estudiando y llegas y dices, Sí, la verdad es que cuando yo fui tenía también como una 1 o 2, entonces sabía pedir, o sea, sabía sobrevivir, que vas y pides algo, entiendes las señalizaciones, todo, y pues me fui un verano a estudiar el idioma, entonces también eso ayudaba porque los maestros eran alemanes y como que cambias el chip. Y ya salí con B1 y sí lo hablaba mejor de lo que lo escribía, siempre tengo que confesar eso. Yo soy la persona que se me hace muy fácil entender los idiomas y hablarlos, y ya escribirlos y la gramática es otra cosa. Pero ya ahorita la verdad es que no. O sea, ya cuando lo escucho, lo veo, sí digo, mira, te quieres referir a esto, pero si hazme la traducción exacta, le he perdido la práctica, tengo que volver. ¿pero qué te pareció Berlín en general? Digo, porque, digo, por más que te fuiste a estudiar idiomas y todo eso, digo, creo que lo hablábamos la otra vez, es una ciudad
totalmente random, hay de todo, ves de todo, Sí. desde lo más cultural hasta lo más alternativo, es como una locura. A mí me encantó. Aparte en verano, creo que también Europa en verano es otro tema. Digo, en invierno es muy bonito la Navidad y todo, pero verano siento que ahora sí vives todo lo de Europa, salir al parque, todo, pues todos los festivales de música son en verano, de estar ahí, aparte estar con tus amigos en Berlín, la música, como dices, la comida. A mí siempre me ha gustado la historia, también por eso estudié Relaciones Internacionales. Entonces, pues en una ciudad con tanta historia y tanto contexto cultural, yo terminé enamorada. Está buenísimo. Oye, ¿y te gusta lo que es la escena del techno? ¿Ves que Berlín también es súper famoso por eso? Nunca he ido, y aparte cuando fui tenía 16 años, entonces también nos tenían muy controlados en todo eso, Sí. pero sí es bueno, sé que es muy buena toda esa escena de techno y del rave. Sí, te digo, yo he ido varias veces a Berlín, unas por gusto y otras no por gusto, no por tanto, pero sí está muy padre, o sea, ves de todo. Pero al mismo tiempo también, digo, hay lugares donde hasta te da miedo, ¿sabes? Como dices, madre, es como dónde me fui a meter. Entonces, digo, luego son otro de los mitos, ¿no? Que uno piensa que te vas a primer mundo y crees que todo es igual. Sí, eso es lo que yo siempre le digo, por ejemplo, mis suegros no conocen Europa y es como que no vayan, sí, o sea, sí, pero también tienes que tener cuidado, o sea, hay cosas muy hardcore en Europa que tú dices, ay, no va a pasar, y si no conoces, también, pues lo mismo, o sea, yo siento que todos los países tienen lo suyo, y obviamente si vives un privilegio está padrísimo y ves tu burbuja, pero si no, también hay cosas complicadas, y en Europa también pasa, y mucho. ¿Te puedo contar una historia Sí, sí, chistosa? sí, sí. Tengo un amigo, él vive aquí en Múnich también. Él es director de finanzas, CFO de una empresa, de una cadena hotelera. Y alguna vez, digo, ya tiene muchos años, yo tuve una entrevista allá en Berlín. Entonces, total, me fui en avión, llegué, me entrevisté y después, no sé si me habló o después hablamos y me dijo, oye, ¿dónde estuviste? ¿O qué onda? ¿Por qué no estuviste en tal cosa? Y le dije, no, es que me fui a Berlín. Y me dijo, ¿qué haces en una ciudad de tercer mundo? Entonces me dio risa porque sé que lo dijo con todo el corazón, o sea él lo pensaba realmente así o lo sigue pensando y después lo entendí porque digo, creo que hemos hablado, no has estado en Múnich, ¿verdad? No, en Múnich no. Es que Múnich es súper conservador, está prácticamente todo limpio, o sea, digo, claramente hay gente que tira basura y todo, pero casi todo está en orden. Literalmente, la gente es ordenada, la gente no se pasa los altos, me refiero a los peatones, no los carros, los peatones. No hay ningún carro y ahí tú parado esperando a que te dé la luz verde. La gente es muy ordenada, digo, en Berlín es muy desordenada en ese sentido. Entonces, cuando comparas las dos culturas, ni los de Berlín se quieren venir para acá, ni los de Múnich se quieren ir para allá. Entonces, un poquito también choque cultural interno en el país, ¿sabes? Como está cañón. Sí, no, y yo siento que justo también en Europa hay como varias ciudades o incluso países como que dicen de que hay los países del tercer mundo y ¿Eh? dices, "Ah, bueno, está bien". Sí, o sea, también como dicen en Italia o Grecia o España y es como, bueno, está bien, porque son más ruidosos o son más escandalosos o son más, no sé, diferentes a lo que ellos están acostumbrados, luego tienen como esa denominación, esos países. Cierto. Y cuando estuviste allá en Berlín, me supongo que también rompiste muchos mitos, digo, también estabas chiquilla. Me supongo que también llegaste con varias ideas, te fuiste con otras muy buenas, cambiaste otras. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues era mi primera vez en Europa, entonces eso también, y viajando sola, porque bueno, viajaba antes con mi familia a Estados Unidos, aquí en México, pero sola, tus 16 años y bendiciones, hay que te vaya bien. Entonces, sí rompí muchos mitos de, a ver, cómo es Europa, cómo son las relaciones, también el cómo te ven como mexicano, Uh-huh. el extranjero, que luego es como, ay, los latinos, los ruidosos, todo eso obviamente me tocó. Y como también valerme por mí mismo, o sea, como mira, puedes estar en el otro lado del mundo y te puedes mover tú sola y puedes ser independiente, que para un niño de 16 aquí en México a veces es más complicado y para mí sí fue como la libertad de, puedo tomar un metro y moverme con donde quiera en la ciudad, obviamente con sus precauciones y todo como ya decimos, pero ya eso no era más libertad que la que tal vez podía tener aquí en México. Entonces eso sí fue mucho de, bueno, puedo valerme sola en el mundo, Dios, sin necesidad de mis papás ahí al lado. Oye, pero ¿no tuviste un choque cultural cuando regresaste? Que cuando regresaste ya estabas así como ya quieres cierta independencia, ya viviste por un tiempo sola, te moviste sola, llegas y otra vez te empiezan a controlar. Sí, pues igual como fue un mes, no lo sentí más en el intercambio ya de universidad.
porque aparte venía de un periodo que también yo había vivido sola en México. Entonces ya era un año que yo había estado sola por mi cuenta. Y aquí fue un mes, entonces como que sí había cosas, pero también justo entré en esta etapa en prepa en donde ya te dan más libertad tus papás aquí en México, en de que, bueno, ya puedes ir con tus amigos, ya puedes hacer esto. Si me ha ido, yo creo que en secundaria sí regresaba y sería que no, pues tienes 12, ¿cómo vas a ir al centro comercial tú sola? Claro que no. Pero ya a los 16, 17, aquí ya como que te dejan ir. Ah, está bien, está bien. Oye, ¿y en qué momento decidiste la parte de relaciones internacionales? La verdad es que ya tenía yo humanidades, ciencias sociales como por la mira. Era algo que siempre me ha gustado. En prepa tuve como introducciones a clases, entonces decía, quiero algo así. Luego estuve en un grupo de derecho que habían y modelos de Naciones Unidas que hacían en el TEC. Entonces decía, eso por ahí me late, pero yo no sabía que existía mi carrera. Relaciones, aparte en México, la verdad, hasta la fecha esa carrera muy pocos la conocen. En Europa todos la conocen y es de que, sí, relaciones internacionales, pero en México y Latinoamérica es bien desconocida, te confunden con negocios. Entonces, yo tenía una maestra que estudió eso y nos platicó, pero ella decía como que, pues, quién sabe qué hace, qué es eso, ni a qué te dedicas. Y justo cuando hacen como estas ferias donde conoces las diferentes carreras, yo me iba por derecho, estaba entre derecho y economía, porque dije, bueno, pues parecido, y ya después me enfoco en derecho internacional o a ver qué hago con mi vida para dedicarme a eso. Y ya presentaban la carrera y justo en ese momento yo me acuerdo que volteé a ver a mi mamá y ella me volteó a ver a mí y fue como, esto va a ser tu carrera, tú eres de ese perfil. Y ya, o sea, ahí fue lo que lo decidí. Órale, está bueno. Digo, esta pregunta siempre se la había hecho, no a todos, pero a veces tiende a ser recurrente. ¿Quién te ayudó o te influyó en escoger tu carrera? ¿Sabes? Porque hay muchos que tienden a elegir la carrera de su familia. O sea, por ejemplo, si todos son abogados, tienden a ser abogados, o se les impuso de cierta forma y casi nadie escoge por sí mismo. Sí, no, yo aquí, es que aparte es una carrera bien rara, o sea, son poquitos los que hablan. De hecho, así por casualidad, mi abuela paterna estudió eso, pero yo no sabía que había estudiado eso. No la terminó, pero la estudió en UNAM. Y como nunca ejerció de eso, entonces como que en mi cabeza no existía. Yo sabía que había estudiado ciencias sociales o algo así, pero lo había pasado por alto. Y ya cuando le elegí, me dijo que, yo estudié relaciones internacionales. Y yo, no sabía. Después de veintitantos años, ¿no? Sí, como nunca la ejerció, para mí siempre fue como que ella hizo otras cosas. Nunca. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de eso? Digo, porque ya cuando entras, digo, creo que eso también la parte de escoger una carrera es como también desmitificar, ¿no? Porque lo que ves en el tríptico o la información de la carrera suena a veces muy padre o a veces no le entiendes y dices, bueno, pues vamos a ver. Pero ya cuando empiezas a tomar materias, primero, tronco común creo que las podríamos un poquito quitar, pero ya me refiero a las partes de especialidades, cuando empiezas a ver ya la parte especial de la especialidad de tu carrera. Pues la verdad mismo, es que creo que relaciones internacionales es como una todóloga, ¿sabes? Poquito de economía, de derecho, de antropología, de historia, y como me gustaban todas esas, como que pude mezclarlo, pero yo empecé con gustos más hacia la economía, entonces en algún punto de mi carrera me cuestioné hacer doble titulación. Por ahí es algo que tal vez sí me arrepiento, pero tuve una profesora que me recomendó no hacerlo y ya saliendo dije que por 2 semestres yo hubiera salido con doble título, pero bueno, esa es otra historia. Me recomendaron no hacerlo y tomé en ese momento esa decisión y me gustó, o sea, la verdad me gustó mucho todo, como ver el contexto y cómo funciona el mundo, que siempre me ha gustado a mí entender el por qué está pasando esto. Siempre he sido muy curiosa, entonces la verdad sí me gustaron las materias. Obviamente hubo materias que no me gustaron, justamente las que eran como más lo tradicional de RI, yo le fui por así, las pasé por la verdad y dije, no, yo no quiero esto. Mientras pases es suficiente. Y ajá, dije, no, por ejemplo, cooperación internacional, que es casi siempre lo que es RI, dije que no, qué aburrido, yo no quiero esto. O diplomacia me gustó, pero dije, está padre, pero no me ven esto. Pero todo lo que era más como, incluso un tema de fondos internacionales, el posicionar a un Estado en el extranjero, lo económico, pero contexto político, todo eso yo encantada. De hecho, por eso me fui a Monterrey un semestre, porque hice una concentración en economía política y diplomacia corporativa. Dije, pues a ver qué. ¿Pero ese semestre fue nada más estudiar o fue también de trabajo? No, solo fue estudiar. Fue como una especialidad que como cambiaron el modelo del TEC, entonces ahora tenías un semestre en mi carrera donde te podías especializar en algo. Y era cooperación internacional, que yo aborrecí esa clase, se me hizo bien aburrida y dije, no, yo no me puedo quedar en Guadalajara.
Estaba diplomacia en Ciudad de México y economía política en Monterrey. Entonces me fui para allá. Oye, está bueno. De hecho, digo, creo que nosotros no tuvimos el chance de probar e ir a otros campuses, a menos que te cambiaras de campus. Sí. Yo, por ejemplo, digo, creo que no te lo conté, yo empecé a estudiar la maestría en Santa Fe. Entonces, pero la usé como método para venirme al extranjero. O sea, inicialmente, es que no te lo conté esa parte, soy ingeniero industrial del TECSEM. Después me graduó, trabajo un rato en DHL, me vengo a Alemania a estudiar alemán, me regreso, se acaba mi visa de estudios y al final aquí en Alemania te piden que si quieres quedarte para estudiar una maestría o trabajar, etcétera, no te puedes quedar mientras haces el cambio de visa. Te tienes que regresar o salir de la Unión Europea, aplicar desde fuera y otra vez. Digo, obviamente hay casos que se pueden hacer, pero son las excepciones. Entonces, total, me tuve que regresar a México. Empecé a trabajar allá en SAP, o en SAP, una empresa de software, y ahí fue cuando empecé a pensar, dije, yo creo que mejor me regreso, creo que sí me gustaría más otra vez, y ahí me metí a la maestría de Santa Fe. Entonces, esa maestría era, ¿qué era? Sistemas era de algo de ingeniería, sistemas de administración. Algo con ingeniería, algo con calidad, probabilidad, etcétera. Son temas literalmente de calidad y sistemas de calidad y productividad, ya me acordé. Y entonces con esa me vine a trabajar a Audi, justamente. Y ya después, ya cuando empecé a agarrar callo, ya después dije, ni voy a usar esa maestría, ni me voy a dedicar a eso y ya. Entonces, pero fue mi única experiencia con Santa Fe, pero sí, fue como totalmente extra. Sí, acá también, o sea, fue a Monterrey, que no, la verdad yo me quedé a Ciudad de México, pero porque al principio también iban a abrirla allá, y al final nos dijeron de que no, solo va a ser en Monterrey, y yo, ¿qué voy a hacer en Monterrey? O sea, no, yo no quiero ir para allá, pero... ¿Por la ciudad o por qué? Uno no conocía, y como que de relaciones internacionales en México está muy centralizado, entonces ya pensé que iba a Ciudad de México, porque allá hay más trabajo, entonces me iba a servir como ese semestre para ver si encontraba algo, hacer prácticas, y ya después irme. Pero pues dije, es que en Monterrey, pues puras empresas, o sea, yo qué voy a estar haciendo allá de relaciones internacionales, pero la verdad me gustó, aprendí y hice muy buenas amistades que después en el intercambio me sirvieron también. O sea, ya eventualmente hubo personas que conociste en tu semestre en Monterrey o tu año en Monterrey que después coincidieron en el intercambio. Sí, de hecho, bueno, ahorita ya somos muy amigos, pero uno de mis amigos de allá también se fue a Bruselas, al mismo programa que yo. Entonces, pues nos fuimos juntos y luego otra que ellas se fueron a Francia, dos amigas, y las dimos por allá, pasamos Navidad juntas allá. Y una amiga de ella terminó siendo mi roomie en Bruselas, que también se iba, que también era de Monterrey, entonces de ahí salieron ya varias relaciones que hasta la fecha pues seguimos. De hecho, justo este fin de semana pasado vengo de una boda de una de ellas que nos invitó a la boda de su hermano. Nos juntamos todas para verlos, entonces sí. Qué buena onda. Que a veces el mundo es muy chiquito, ¿no? Sí, coincidimos todas allá en Europa. Oye, ¿y ya cuando estabas, en qué semestre te fuiste? Me fui... En sexto me fui a Monterrey y en séptimo me fui a Bruselas. Así que fue digo que fue un año de vivir fuera de mi casa y después regresar otra vez. Oye, pero cuando te fuiste a Bruselas, más bien la pregunta ahí es, ¿fue Bruselas tu primera opción? Porque ves que te dan a escoger. Sí, yo puse 7 opciones. La verdad, en algún principio, o sea, yo hablé con mi directora de ese momento. Y mi primera opción de cuando me fui de intercambio era Italia. Cuando hablé con mi directora de carrera, había una en Nueva York, varias en Europa, y yo sabía que quería irme por RI, porque me dijo, a ver, te puedes ir de intercambio por varias cosas, y todas son correctas, y todos los caminos son buenos. Una es quieres irte a un país en específico. O sea, yo tuve amigas que decían, es que mi sueño es irme a Inglaterra, no me importa el programa, no me importa que estudie, pero yo quiero vivir en Inglaterra. Y está perfecto, si es tu sueño, aprovéchalo. Te puedes ir porque se van tus amigos y quieres irte de fiesta y conocer, y también está padre, o sea, mucha gente que luego se iba a España era para eso, decían de que no me importa que es una mini ciudad, pero está cerca de Madrid y me quiero, perfecto. Te puedes ir por una universidad porque quieres estudiar en cierta universidad de prestigio, en Sydney, en Harvard, en cualquier universidad, o te puedes ir porque quieres conocer una ciudad y practicar algo para tu carrera. Yo quería, bueno, ni si quieres conocer. Entonces yo quería conocer, o sea, viajar, y quería algo que sí estuviera relacionado a mi carrera, o sea, sí quería que me sumara currículum a mi carrera, porque hay gente que si no le gusta su carrera y solo quiere conocer, dice, ay, pues es un semestre.
pero yo sí quería sumar. Entonces empecé a ver opciones, y había una en Nueva York que me gustaba, había en Bruselas, en Italia y en Suiza. No, no me acuerdo si Suiza o, bueno, también por Europa. Y me dijo, mira, en Nueva York está muy padre el programa, porque aparte eran 2 meses de escuela y luego los otros 4 te daban ellos prácticas. Entonces decía, bueno, pues es que ahí haces contactos. Pero me dijo, si quieres conocer, yo te recomiendo Europa. Vas a viajar más, aprovechas que no es tan caro. Y dije, bueno, tienes razón, también quiero conocer, entonces por eso ya vi Europa y mi primera opción era una Italia, pero era más de economía y nomás había un puesto a nivel nacional. Entonces, mi segunda opción, que fue Bruselas. Y la verdad creo que estuvo bien, porque ya que, pensándolo bien, Italia no tenía mucho de RI y en Bruselas, pues ahora sí que lo más RI que se puede hacer. Con un Oye, nivel... ¿Mande? pero está interesante porque, digo, qué buena onda que te dejaron escoger varias. A mí Sí, me dijeron la de oficina ¿cómo se llama? De extranjeros. Ya no me acuerdo cómo se llama. ocasional, no sé, pero... Eso. A mí me dijeron, escoge 3 y no tienes garantizado ninguna. Es como que... Y total, yo escogí Inglaterra, no, escogí París, Inglaterra, escogí Francia, París, Inglaterra en Londres y Finlandia, Helsinki. Y me dieron la última porque nadie se iba a ir por allá. Pero estuvo muy bueno. Sí, no, aquí te dejan, es como una lista de 7, pero también te dicen de que no te aseguran nada. Luego yo traía algún promedio y también nos dijeron, nos explicaron como que cambiaban un sistema de puntos. Entonces era como, depende de qué tan avanzado vas en tu carrera, si estás cerca de tu graduación, si ya no has reprobado nada y así, como que iba sumando puntos. Y como yo estaba ya en mis últimos semestres, como que casi todos los de séptimo era de que casi te aseguran que sí te puedes ir, porque ya si no te vas ahorita, ya, nunca te fuiste. Entonces, como que tenía las cosas a mi favor, pero pues sí quedé en mi segunda opción, que al final, la verdad, sí agradezco. Yo creo que en Italia no hubiera sido lo mismo. ¿Sabes qué siento que es una lástima? Digo, tal vez tú tienes una experiencia similar o tal vez viste algo así. A mí lo que se me hace triste es que en México se hace muy difícil los intercambios y en Europa son así de hecho son obligados en muchas escuelas y además te dan dinero, ¿sabes? Te pagan. No sé si el Estado o quién, no sé quién, pero por ejemplo aquí en Alemania creo que, bueno, el Erasmus, el programa de Erasmus, creo que les dan 600, 700 euros al mes. Entonces, a mí se me hace una locura que en México, en específico en el TEC, no solamente tienes que pagar tu colegiatura, sino también tienes que pagar extra. Creo que, bueno, obviamente todo, ¿no? Donde vas a vivir, la comida, y creo que incluso también hay costos extra de las otras escuelas. No siempre, pero creo que hay algunos casos. Entonces son como, te vas, pero es como un súper privilegio para los que pueden. Y si tienes beca, obviamente te sirve un montón, pero si no tienes beca, es como súper caro. Sí, sí, o sea, justo hay 2 programas como los que te vas con colegiatura TEC y otros que te vas sin colegiatura TEC, que es pagar directamente el colegio, pero ahora sí es un privilegio, o sea, la única manera, si tuve una compañera que creo que le ayudaron con como con una beca del extranjero, pero ellos se la consiguieron y era aplicar y pues la verdad es, como dices, es 1 en 1 millón, pero sí es mucho privilegio. Yo también tenía amigas en el intercambio que eran de España y dijo, es que estamos de Erasmus, ustedes les pagan todo y yo, pues no. Estoy aquí por privilegio y porque conseguí la oportunidad, pero... Y aparte quedar, porque no solamente es que tengas el dinero, sino que también tengas la espinita, que tus papás te dejen y que aparte quedes en el programa que quieras y te acepten. Y ya aparte hacer todo el proceso del visado, que también para Bélgica es un rollo, te tienes que hacer hasta estudios médicos para poder aplicar, o sea. Creo que sí, creo que también eso depende de la parte de donde vengas. Digo, porque aquí en Alemania también me dijeron como, o sea, cuando yo me fui a registrar, no sé si es similar, me supongo, que llegas así apenas a vivir y tienes que ir a registrar a la oficina local, ¿sí? Y me preguntaron, ¿de qué parte eres? ¿O de dónde eres? México. ¿De qué parte? Y tenían literalmente un mapa, como un mapa, unas zonas verdes, otras naranjas y otras rojas. Yo así ¿a qué se refiere este mapa, no? Y dice, no, es que aquí es zona de dengue o de enfermedades o ese tipo de cosas. Y sí, tienes que pasar por un proceso o bla, bla, bla. Y dije, no, yo vengo de allá, de la ciudad. Ok. Sí, no, en Bélgica, para sacar el visado, te piden hacerte pruebas de sangre, creo que hasta de heces, de enfermedad, o sea, y un médico especializado que ellos están autorizados, tienen que dar el alta de que sí te hiciste los estudios y ya puedes aplicar para el visado, porque vienes de un país en desarrollo. ¿En serio? Sí,
Yo no sabía eso hasta que ya apliqué para el visado y yo, bueno, yo nomás voy a decir que la peste negra vino de allá, pero está bien. Y la viruela. Sí, es las enfermedades, pero nosotros ahora somos peligrosos. Sí. Órale, no, eso no me la sabía, ¿eh? Por ejemplo, algo que sí me sabía, digo, eso ya es un poquito otro tema, pero al final es jurisdicción, ¿no? De cada país. De que, por ejemplo, si te quieres casar en Alemania, tú siendo, digamos, mexicano con un alemán o viceversa, es más difícil casarse aquí porque te piden 1000 documentos, 1000 traducciones, 1000 sellos. Y en México, ¿no? En México vas, literalmente vas, le pagas a donde tienes que ir a la oficina del civil, pagas, no sé qué cuesta, unos 1000, 2000 pesos, te dan esta acta, literalmente no te checan nada, la traduces, llegas aquí a Alemania y listo, aplicas y te lo aceptan. O sea, es la forma más fácil. Pero también muchos decían, me lo han contado, que muchos lo hacen en Bélgica, que es muy similar, que van allá, o sea, de donde sean las culturas, van y se casan allá, y allá le dan un papel igual, así rápido. Por eso también me sorprende que te hayan dicho eso, porque por lo que había escuchado era relativamente más bien, menos burocrático. Pues no te creas, la verdad, Bélgica también es muy burocrático y muy tardado. Y el problema en Bélgica es que tienen como varios gobiernos, o sea, el país está dividido en tres, si lo quieres ver así, los que hablan alemán, los que hablan flamenco y los que hablan francés. Y cada uno tiene sus gobiernos, aparte de los gobiernos de cada ciudad, como que tienen, pues es como regionales, por así decirlo, y aparte está el gobierno central y pues el monarca. Entonces está la monarquía y está el parlamento, pero también tienen los otros dos parlamentos que son el francés y el Dutch. Entonces, es súper burocrático, depende en qué zona vivas, entonces haces trámites aquí, pero también acá, y entonces a nivel federal, pero también es un rollo. O sea que depende de dónde vayas, es la traducción que tienes que hacer, me supongo, porque te la van a pedir en francés o en inglés o en alemán o yo qué sé. Sí, y en mi caso, como era la capital, y en la capital puedes hablar los tres, te decían no, Dutch o francés. Y ya, como ellos tienen peritos, pues hacen luego la traducción. Pero sí depende mucho. Y sí, es Órale. obligatorio. O sea, yo sí lo noté mucho, incluso hasta culturas, como dices, que Berlín y Múnich, en Bélgica, igual. El sur y el norte es otro mundo. O sea, el sur, que es francés, es la zona más pobre, entonces se nota porque no hay tanta economía, y el norte, que es la zona Dutch o flamenca, que está más pegada a países de acá, bueno, a Países Bajos, es la zona más rica porque se dedican a los diamantes y a las joyas y toda la importación y exportación, y se nota Y están en los puertos, ¿no? También. Sí, sí, entonces todo eso sí se nota mucho la diferencia, o sea, pasas de Bruselas para arriba y de Bruselas para abajo. Órale. Eso también fue un shock cultural porque yo no esperaba que en México sí hay mucha diferencia, o sea, ahora sí que mucha desigualdad, pero no esperaba que en un país tan chiquito como Bélgica tuviera tanta y tan notoria, y más que pues si lo ves en números grandes, Bélgica, el PIB y eso está bien, pero ya ahí sí hay mucha diferencia y sí es muy notorio y es de, ¿eres del norte o eres del sur? ¿Sabes qué discusión yo he tenido en varias ocasiones? Bien, bien interesante. Me han dicho varias veces como, no, pero es que México para el tercermundista o yo qué sé, ¿no? Como siempre hay comentarios bien tontos Claro. de muchas personas o de varias personas. Y no me acuerdo con quién fue algún europeo, ya tiene un rato, y me acuerdo, o sea, digo, ha salido varias veces, pero me acuerdo de este en específico, un europeo. Y me dijo, no, es que México está desorganizado, yo qué sé. Y le digo, tienes razón, pero ¿has considerado todos los factores? No, pues es que es pobreza, o es el narco, o es que corrupción. Digo, sí, claro, también están esos factores, pero ¿has considerado todos los factores? Digo, ¿qué otros factores me faltan? Le dije, pues es bien fácil. Y creo que venía de un país chiquito, tipo como Finlandia. Digo, Finlandia tiene 5 millones de personas. ¿Qué tan fácil es administrar un país de 5 millones de personas? ¿Y qué tan fácil es administrar uno de 125 millones? Solo dime, solo por pura probabilidad, ¿sabes? ¿Cuál será más fácil? Digo, eso. La otra es que también estás en una zona económica diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Como tienen otros accesos, etcétera, y otras oportunidades desde chiquitos. Entonces, como que no es así 100% eh, obvio. Sí, Como no, muchas y ciudades. historia, o sea, como lo estudiamos por ejemplo, en Relaciones Justo, primero, como dices, es un país enorme, que luego no consideran eso, o sea, muchos países en Latinoamérica son muy grandes, y Sí, países en Europa que tienen 11 millones, dices, eso tiene una ciudad en mi país, y tú estás diciendo que es todo tu país, pues así es. claramente, y el territorio, y en México el gobierno no llega a todo el territorio, o sea, hay sierras, hay lugares en donde no ha podido llegar porque está en nuestro otro lado del mundo, también la extensión
No sé si has usado, hay una, creo que es una aplicación en Google, o no sé cómo se llama, pero la puedes buscar como países del mundo y su tamaño, y agarras como un país de Europa y lo posicionas sobre México, sobre otro, y te dice el tamaño real, porque el mapamundi pues está ajustado como para cómo está el poder. Entonces está también interesante ver que este es tu país y aunque sean tal vez 11 millones, de un otro están así, y aquí está mi país y somos 120 millones y regados, influye. También la historia que traemos, pues sí, muchas instituciones, que curiosamente instituciones que no funcionan en México, las adoptamos de Europa. Entonces es como, pues desde la colonia muchas cosas se han ido replicando. Hay una teoría que dice que la corrupción en Latinoamérica se adoptó desde la colonia, que antes no pasaba eso, porque había castigos por parte de los grupos originarios, entonces ahorita ya con la colonia empezó a ver el tema de la corrupción y pues ya se fue intensificando y tal vez en Europa ya se cambió y hubo democracia, lo que tú quieras, pero en México y en Latinoamérica siguió estas prácticas de corrupción que se trajeron de la colonia. ¿Sabes qué es un tema interesante de eso? Digo, ahorita que está saliendo, es lo que te decía, de repente es, ¡pum!, se vas para otro lado. Algo que a mí me llamó mucho la atención, digo, aquí tengo dos historias muy buenas. Una, muy corta, tengo un amigo que vino de viaje a Alemania, fue de paso. Vino a visitarme, nos fuimos a caminar por uno de estos mercados de Navidad, que seguramente allá en Bruselas también, no sé si te tocó Navidad, está hermoso. Sí. Esos muy bonitos, y a él le impresionó que había gente que tiraba basura en el piso, que llegaba a haber gente que encontraba, o sea, literalmente vimos unas personas enfrente de nosotros aventando basura, y para él fue muy choqueante, ¿sabes? Porque fue como, ¿qué está pasando? Eso no puede ser como estándar alemán. Pero le dije, no, es que son personas, literalmente, es como, hay de todo, y además están todos mezclados, digo, no, también, no sé si tocó allá, también hay de todas las razas, todas las culturas. Digo, eso por un lado, y la otra, le digo, es que aquí, eso aparte, otra historia, es que la corrupción aquí yo pensé que no existía, ¿sabes? Pero no existe como en México o como Latinoamérica, que eso es lo que no había entendido. Que en México lo ves al nivel más bajo, literalmente de que le das una mordida al poli o cosas así, ¿no? Cosas que se viven del día a día, una infracción, etcétera. O con autoridades locales. Pero aquí no ves eso y dices, pues no existe. Pero lo que sí existe es en niveles más grandes o más altos. Y ahí es donde nadie se entera, literalmente, hasta que ya explota una bomba. Entonces sí, es lo interesante, que sí hay, y de hecho a veces hay mucha, pero solo no te enteras. Sí, no, y justo está en México hay algo que se llama lobbying o cabildeo en español, y en México no está formalizado y legalizado, o sea, realmente, por ejemplo, si tú eres una empresa, supongamos Coca-Cola, entonces Coca-Cola no va o sea, en México no llega y negocia directamente con los políticos y que, oye, aplica esta ley, o hace esto, o mueve, o sea, lo hacen de otra manera, pero no está formalizado, pero en Europa y Estados Unidos sí está formalizado y se llama lobbying. Y literalmente ahí tienen una, por eso en la Unión Europea está lleno de lobistas. O sea, las empresas solo mandan a gente a que vayan y estén hablando con todos los políticos para que muevan los hilos a su favor. Y hasta cierto punto dices, ok, no es corrupción, pero estás manipulando, solamente está legalizado. Y en Europa sí es un poco más que no puedes como dar ciertos regalos o ciertas cosas, pero sí puedes mover. En Estados Unidos, legalmente puedes dar regalos a los políticos y a los senadores y diputados como empresa para que muevan los hilos a tu favor. Entonces dices, pues no, si está legalizado no es corrupción, pero al mismo tiempo, si lo hicieran aquí no sería como de que, hey, eso es corrupción. Claro. Ahí está legalizado y se llama lobbying y es una profesión y les va súper bien porque negocian todo para que la agenda política, social, global, económica, todo se mueva a favor de las empresas. ¿Sabes que está bien bizarro hasta cierto punto? Digo, tal vez te tocó a ti o te ha tocado y te va a tocar seguramente. Hay mucha gente que piensa que dice, yo lo he escuchado en México muchas veces como, es que el juego está en contra de la clase baja, ¿no? Como por ejemplo en los últimos, creo que desde que entró el Morena, etcétera, como ves que se empezó a polarizar esto de ricos contra pobres, etcétera, que pensando que unos contra otros, pero yo lo que muchas veces he dicho, también así en estos foros así abiertos, es que no es que estén en tu contra necesariamente, más bien es, ¿sabes las reglas del juego? ¿Sabes en qué juego estás jugando? Porque algo que a mí me tocó mucho tiempo entender es las reglas. Y obviamente no me sé todas, claramente, pero entender que es un juego. ¿Sabes? Es un juego político, es un juego económico, es un juego social, es un juego de todo. Entonces, mientras más te tardes o más le huyas a esa idea, pues no le vas a entender y te van a agarrar como porquito, ¿sabes? Sí, es que
siempre vemos como la superficie y hay muchos hilos detrás y muchos intereses. O sea, a veces con todo lo que está pasando, por ejemplo, ahorita ves y tú nomás ves eso, pero ya si te pones a investigar todo el trasfondo y dices, es que incluso a veces solamente son pantallas, o sea, solamente es el evento que todos ven y atrás hay muchísimas cosas que no vemos, las negociaciones, los acuerdos, hay muchas reglas políticas y de juego que hay cosas que hasta un mensaje que tú lo ves y dices de que hay un mensaje normal, dan muchísimos mensajes, o sea, subliminales, si lo quieres ver así, o simbólicos, desde la ropa que usan. Se han armado guerras porque alguien hizo un tweet de que no felicitó a tal persona, entonces de ahí mandan una carta diplomática y no son ni enterados, pero hay cosas detrás de todo. Y también ahorita, yo sí soy de la idea que ahorita las empresas tienen muchísimo poder y que es obviamente como son privadas, no tenemos acceso a esa información. Claro. Pero hay un libro que me gusta mucho que se llama The World is for Sale o The World is on Sale, algo así, que habla justamente de esto, de cómo las empresas privadas, de todo, te habla de materias primas, pero de cómo estos commodities o materias primas se han ido vendiendo y moviendo y han causado incluso hasta guerras y conflictos armados alrededor del mundo, pero nadie sabe que es por eso, porque nomás lo vemos como un animal político y no lo analizamos desde lo privado y desde las empresas y todos esos intereses de ese juego que se está haciendo, que no lo vemos. Oye, digo, ese tema es una también de las razones por las cuales también queríamos hablar contigo. Digo, Jimmy y yo vimos tus redes y también es como vemos que es muy apasionada en estos temas, ¿no? A mí lo que me interesa saber es cómo tú te enteras. Te pregunto, antes de que me contestes, ¿por qué? Quiero dar un poquito de background ahí. Otro de los conflictos que yo he tenido desde, al estar acá, o sea, vivir fuera y hablar con familiares en México, quita los amigos y otras personas que no conoces, familiares. Y te das cuenta que su única forma de informarse son las noticias, ¿no? Típicas, los canales típicos de canal abierto sobre todo, pero también ya hay canal de paga. Y luego cuando hablas acerca de ciertos temas, te das cuenta que, bueno, desde mi punto de vista, muchas veces está totalmente manipulado. Y no se dan cuenta. Y para mí es de, bueno, o claramente yo también, o nosotros también podemos estar manipulados por redes sociales, me queda claro. La pregunta es cómo le hace uno desde tu punto de vista para informarse, para no caer en el error. Claramente vamos a caer, pero la pregunta es cómo uno se forma su propio criterio desde tu punto de vista. Bien, es algo bien difícil porque la realidad es que el criterio de uno siempre está compuesto por su contexto social. Claro. O sea, siempre lo que piensas, cómo ves el mundo, cómo lo percibes, siempre te va a influir tu historia, tu contexto. Creo que desde el punto de posicionarte en algo que te saca de tu contexto, ya te está dando una ventaja. Y también pasa en Europa. O sea, la verdad, yo cuando estaba estudiando allá, que es una carrera que yo dije, bueno, a ver cómo están súper así centrados en Europa y solo lo que pasa aquí. Y yo me acuerdo también incluso en mis clases que hacían preguntas que dije, ¿cómo no sabes? Nosotros mexicanos que sí nos tenemos que aprender la historia de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de todo el mundo, y ustedes ni siquiera se han preocupado por saber nuestra historia y nuestras noticias y no tienen ni idea. O sea, ignorantes. Así es que lo que nosotros tenemos de que hay Europa conociendo, dices, no saben de historia tampoco y no saben muchas cosas. Yo me acuerdo, tenía el Día de Muertos cuando estuve y pensaban que lo del desfile que salió en James Bond era real y yo, o sea, no, se hizo solamente por la película y ahora ya se hace solamente por turismo, pero eso no es una tradición mexicana, se acaba de inventar hace 2 años. Entonces, creo que primero entender eso y no como agobiarte, porque luego es bien agobiante que estoy viendo la verdad, no sé qué. Y a mí algo que siempre me recomendaron, y yo lo trato de aplicar, es buscar varios medios, incluso unos que no vayan a tu favor. Eso. Eso es bien difícil. Y las redes sociales se han encargado de meternos en tu bruja, porque lo que hace el algoritmo, y no es que esté mal, solamente está hecho para eso, es alimentar, es como alimentar tu ego, o sea, lo que tú estés, va a alimentarlo y tu opinión y va, y va, y va. De hecho, por eso hay un estudio donde Trump ganó en las primeras elecciones por eso, porque el algoritmo de Facebook empezó a alimentar esos egos y empezó a hacer todo esto, decían, pues es que todos piensan igual que yo. Y no, hay muchos pensamientos, y no es que esté bien o mal, son diferentes contextos, diferentes opiniones y pues diferentes intereses. Entonces, el primero es como buscar diferentes medios de todo. Gente a favor, en contra, la red que uses. Twitter, TikTok, Insta, Spotify, las noticias, YouTube, lo que sea. Gente que esté, pues, con opiniones que te favorezcan y opiniones que no. Entonces, con eso también.
Y te vas a enojar escuchando a la gente, pero está bien. O sea, es parte de saber que hay otras opiniones y que no todo el mundo piensa igual que tú. Y también creo que entender que, porque yo ahorita la mayoría es por redes sociales. O sea, yo veo mucho de que, ay, estoy en TikTok. Y yo es que es bien fácil manipularlo. O sea, por eso yo también empecé esa cuenta de TikTok, porque fue como en la intención de, bueno, o sea, por lo menos desde mi punto, desde mi semilla, tratar de dar información que no esté tan manipulada o que decirte, oye, investiga, oye, busca, oye, hay más cosas, más realidades. Y creo que también entender para qué es cada red, o sea, y que son redes sociales, o sea, no están hechas para darte un análisis crítico y están hechas para que en un minuto tú entiendas todo un conflicto que lleva 50 años. Entonces, Súper triste también, ¿no? sí, o sea, es como, ¿qué quieres? O sea, en 30 segundos no te puedo explicar 100 años de historia, o sea, no hay manera. Y creo que yo lo que hago es como que sí he encontrado mis analistas, o sea, como salirme un poco de las noticias, a veces sí tengo, me gusta a mí más personalmente como escuchar mesas de análisis, más que solamente la noticia, porque luego son muy amarillistas, como dices, o sea, se enfocan como solamente de, hubo esta catástrofe, hubo esto, y como que te satura, y por eso mucha gente ni siquiera escucha las noticias, porque dice, no, es pura tragedia, y todo es mal y triste, y ya no quiero saber nada del mundo. Entonces sí hay cosas malas que están pasando en el mundo, pero también es entender desde dónde y empezar a analizar. O sea, busco mesas de análisis en YouTube, hay muchísimas buenísimas. También podcast, hay muchos. Casi siempre en la mañana escucho como, hay uno que se llama Telecam, que son 10, 15 minutos de las noticias y nomás te dicen de que lo que está pasando, esto, así internacionales y nacionales. En otro, a mí como me gusta el análisis económico, hay uno de Bloomberg que se llama Estrategia del Día, que es de México. Entonces, es cómo está la economía y mezclan mucho el cómo los sucesos internacionales están afectando la economía y cómo se mueven las bolsas y todo eso. Entonces, ese me gusta que también es corto. Y hay varias mesas de análisis que sigo en, por ejemplo, a mí latino se me hace muy de derecha, pero lo escucho para entender ese punto de vista. Y luego hay uno que es La Chávez, que acaba de salir, que justamente la iniciativa, no sé si la ubicas, es una región, es muy buena. Yo le escucho, ella empezó justo, es politóloga y empezó sus redes sociales también como para informar y tratar de, cuando empezaron las elecciones, ella empezó las redes sociales como decir, mira, ¿cómo es el proceso? ¿Quién es un diputado? ¿Qué significa ser diputado? ¿Qué significa ser senador? Esto. Y logró entrevistar a los candidatos presidenciales. Sus entrevistas, si las puedes buscar en YouTube, están buenísimas. O sea, sí, a Claudia en el coche al lado, y era la primera vez, y dije que yo no sé cómo me llevan estas entrevistas, pero pues yo tenía que aprovecharlas y tenía media hora. Y las entrevistó y después empezó, ella acaba de empezar hace 2 meses, yo creo, su programa que se llama Semanalmente con la Chávez. Y ella lo que busca es desmitificar como estas redes sociales y estos medios de comunicación que son súper amarillistas y que luego están manipulados y dice que, bueno, yo siempre quiero dar noticias, pero no podía darlas porque luego si hay intereses de por medio, no puedes decir tal cosa, no puedes nombrar a tal persona. Entonces dijo, si yo lo hago en mis propias redes, pues nadie me va a decir nada. Sí, sí. No, eso que perdón, sí, ahorita te digo. Está súper bueno eso, pero sí, ibas a decir. No, o sea, esto de la chava está muy interesante. Digo, sobre todo creo que es contar un contexto, porque muchas veces te pueden dar una noticia, un headline, ¿no? Es como, ok, pero muchas veces lo que hace falta o hace la diferencia es el contexto. Entonces, el que cuenta la historia en ese sentido es el que define la historia. Me hiciste pensar varias cosas. Una de ellas es que yo he aprendido, digo nada más para complementar lo que acabas de decir, es seguir el dinero. ¿Sabes? Como si puedes seguir el dinero, el rastreo por ejemplo, vamos a decir que donde el subo perfecto de ver en las últimas elecciones, por ejemplo, fue lo de CNN y este tipo de cadenas en Estados Unidos. Cuando empiezas a ver quiénes son los principales sponsors de esas cadenas y que nunca hablan en contra de cierto partido o siempre hablan en contra del otro, te empiezas a dar cuenta de que, a ver, ¿quién les dio dinero? ¿Quién dio donaciones? ¿Quiénes son sus principales inversionistas? Y nada más empiezas a arrastrar el dinero y dices, no, pues ya más o menos te das una idea. O una de esas, está quitando la parte política, pero que afectó a la parte corporativa, es la parte de diversidad e inclusión. Eso no sé si la viste, pero que parece ser que BlackRock, en ese sentido, empezó a meter esta nueva campaña de diversidad e inclusión a sus, ¿cómo le llamas? A su portafolio, las empresas en las que tenía inversiones. Entonces les empezó a forzar a que metieran ese tipo de campañas desde Estados Unidos, obviamente se permeó hacia el mundo, incluido México, para obtener ese tipo de iniciativas.
Entonces dices, bueno, pero ¿por qué? O sea, las empresas no cambiaron de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Entonces hubo un análisis y hubo uno de estos análisis, digamos, de inversionistas, donde dicen, no, a partir de cierta fecha te tienes que estandarizar o te tienes que cumplir ciertos requisitos. Y yo, BlackRock, voy a ser el que sea el juez. Entonces, si cumples, sigo invirtiendo en ti. Si no cumples, ya te voy a quitar ciertas cosas. Entonces empiezas a ver, digo, un poquito regresando a lo que decías antes, que se empieza a manipular también esto, ¿no? O sea, como la parte de gobernanza en las empresas. A mí se me hace una locura, digo, a mí se me hace una locura que la misma gente caiga en eso. Sí, sí, la verdad es que siempre hay intereses por atrás. Es lo que yo siempre digo, o sea, no te sientas juzgada de que, ay, no, es que no, eres un individuo y hay muchas cosas arriba de ti que no puedes controlar, pero siempre hay tanta información y creo que a veces es como ese malentendido que dicen, es que ya, ¿por qué la gente no se informa? Y tú es que también hay saturación de información. Cierto. Tienes que saber definir hacia dónde y con qué información si es valiosa y qué no. Yo siempre busco como análisis, porque a veces, como dices, si solo te da la noticia, no sirve de nada. O sea, tienes que buscar un análisis y da flojera leer, porque a las nuevas generaciones ya no les gusta también. Pero sí es necesario el análisis crítico, porque si no, nomás nos quedamos con la primera información ni nos cuestionamos. Yo siempre digo, mira, si es una cadena de WhatsApp, no es legítimo, busquen otro lado. Bueno, es que muchos se siguen informando ahí, o sea, de hecho, Bolsonaro ganó así las elecciones de Brasil. Porque ¿En serio? Sí, o sea, él supo llegar a las campañas y dijo, a ver, la gente por dónde se informa, por dónde toma decisiones. No voy a meter televisión, ya no se usa, fue por WhatsApp. Entonces me empezaron a mandar cadenas y eso, y por eso ganó. Y hay un estudio que comprueba que porque tuvo una campaña positiva en WhatsApp, la gente ganó, o sea, Bolsonaro ganó. Entonces, por eso digo, sí, y siempre no falta la tía en el grupo familiar que manda la cadena de quién sabe dónde, con la liga de quién sabe qué de Facebook, y tu fuente, ¿cuál fue? Entonces, yo siempre digo, mira, si es de WhatsApp, evítalo, y si tiene, o sea, si te llega una noticia, mejor googlealo, qué está pasando, no sé qué, y ya ten tus medios, o sea, aprende a identificar qué medios y como los tintes de cada medio. O sea, por ejemplo, Fox News, sabes que es muy trompista, entonces está bien, no tiene nada de malo, pero ya ten en cuenta que va a tener esa visión. O aquí Reforma a veces es más pro Morena, por ejemplo. Entonces, no tiene nada de malo que lo leas, solo ten en cuenta que va a ser esto. O aquí el Economista es muy más del PAN, en contra de Morena. Entonces, como que tengas ya, ok, estoy leyendo esta noticia, pero tiene estos tintes. Entonces, cierto. Otra de las cosas que también de los temas relacionados a esos que estamos hablando, es sobre todo cuando estaba AMLO en el poder, con también pláticas familiares, amigos conocidos, veías ese como polarización que decíamos. Yo, por ejemplo, lo que todavía no he entendido, bueno, ya lo entendí más bien, lo que ya finalmente entendí, pero me costó trabajo entender, es cómo es posible que alguien siga una ideología tan fácil, ¿sabes? Esa es mi pregunta, o sea, como pareciera que la gente carece de pensamiento crítico, y sí, entonces, pero yo decía, déjame te doy un ejemplo. Empezó todo este movimiento de que ya por fin quedó, o que iba a ganar, ganó, todos estaban en contra, muchos estaban a favor, etc. Eso es otro tema, ¿no? La parte de la política la hacemos a un lado. Más bien es el contexto. De algunas de las personas con las que hablé decían, no, es que va a romper el país, no sé qué. Por temas es un socialista, o yo qué sé. Dije, mira, yo estoy viviendo en un país socialdemócrata, en Alemania. Tenemos muchas iniciativas sociales. Por ejemplo, que no tiene México y que no tiene Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, aquí todos tenemos un sistema de salud que funciona de maravilla. En Estados Unidos no tienen un sistema de salud que funcione de maravilla y les cobran además. Entonces, aquí, por ejemplo, digo, es uno de los ejemplos que siempre digo. No me acuerdo, he tenido un par de ocasiones donde me lastimé o tuve no sé qué de salud y tuve que ir por una, ¿cómo se llama? Tomografía, uno de estos, donde te meten en una cama acostado y te da la vuelta esa cosa. no sé cómo, pero sí, esas camas. Es que me sé el nombre en alemán, es MRT o R, algo así. Algo así. Da igual. El chiste es que, según yo, electrocardiograma, no. Bueno, no sé. No, es esa cosa. Y según yo, cuesta un montón. O sea, en México creo que llegué a también tener una de esas y me costó como 10,000 pesos o algo así. Al menos en México en aquel entonces, hace muchos años. Y aquí ya me han hecho como 3. Entonces yo dije, ¿cuánto costará? No tengo la menor idea. ¿Me la van a cobrar o qué? No, tú llegas con tu tarjetita del seguro, que nadie puede estar aquí en Alemania sin seguro, by the way.
Entonces tú llegas con tu tarjetita a la entrada y con la recepción y te dicen, a ver tu tarjeta, pum, meten tus datos, listo, pásale. Entras, sales y no supiste cuánto costó. Y no, o sea, obviamente seguramente hay cosas que no te cubren, pero prácticamente todo sí. Partos que en México cuestan, ¿sabes? Aquí puedes tener un parto y pueden estar las mamás ahí 2, 3, 5 días sin pagar, etcétera. Tienes una enfermedad, te mandan al doctor, lo que sea, ¿no? Tú nunca ves cuánto cuesta. Todo ese manejo es hospitales con la parte de los seguros. Y entonces eso para mí es un súper argumento para cuando dices, oye, ¿estaría mal tener eso en México? No, pues no. Es que también siempre depende, digo, el contexto, regresamos al contexto. En México tal vez no se puede implementar por muchas razones, pero no está mal. O sea, no puedes ver todo con un filtro malo y un filtro bueno. Es como tienes que ver ahí ¿cómo le llamas? Shades of Grey, ¿sabes? Como ahí no es blanco o negro, es en medio, en algún lugar. Sí, justo, o sea, lo que iba a decir yo también, que no es ni blanco ni negro, es un sinfín de grises. Y en ciencias sociales siempre tenemos una palabra que siempre usamos y nos reímos todos porque es depende. Entonces, sí se puede, pero depende de. Entonces, es que no puedes ver, como dices, blanco y negro, o sea, hay muchos grises, no hay muchos intermedios, y creo que el tema de la polarización es una herramienta política que se utiliza siempre, porque dicen como, si divides, conquistarás, o sea, es más fácil tener polarizado y ahí, porque es muy difícil que todos estén a favor tuyo, o sea, no hay manera de que todo un país esté de que, ay, sí, vamos a estar, muy complicado, vas a tener que tener a alguien en contra. Y qué es lo que se hizo y lo que hizo muchos gobiernos de extrema derecha e izquierda ahorita en el mundo, pero tienen, no sé, los pobres contra los ricos, los conservadores contra los liberales. En Estados Unidos es de los estadounidenses contra los migrantes, o sea, siempre sí, porque es más fácil echarle la culpa a alguien de tus problemas que aceptar que pues es un contexto, porque es muy difícil explicar, bueno, México está así porque históricamente ha pasado, no, estamos así por culpa de ellos, y señalarlos, y es un grupo menos, o sea, la realidad es que el 1% de México contra el 99%, pues, es más fácil, y ellos viven los problemas, y es que tú eres pobre por ellos, es que tú sufres por ellos, y es más fácil entenderlo así, decir, bueno, es que realmente hay un sistema donde nadie lo va a entender, y a todos decir que, bueno, me vale, no quiero. Entonces yo creo que esa fue una herramienta que usó López Obrador y le funcionó muy bien. Y ya que vemos los datos, o sea, yo sé que dicen de que ellos tienen otros datos y lo que sea, pero lamentablemente, o sea, no digo que todo fue malo, porque yo tampoco soy de las que califican de que todo un gobierno es catastrófico, no, porque hay cosas que hizo bien y otras que no, y hay que calificarlo así. O sea, como todo, exacto. Yo soy apartidista, no digo que sea política, porque a política, pues nadie, todos tenemos opiniones políticas y vivimos la política al día, pero no estoy casada con ningún partido. Y ya que empecé a analizar el gobierno, digo, es que hay cosas que no se hicieron y que se prometieron. Y, por ejemplo, sí, subiste el salario mínimo, pero ¿a qué costo? ¿Realmente es más accesible la vida o no? Justo ayer platicaba con mi novio de esto, o sea, del poder adquisitivo, que en México es fatal, muy, muy malo. O sea, no importa cuánto ganes, decía que vi un estudio que nuestros papás, bueno, nuestros abuelos, como los 50, 70, y con lo que ganaban, o sea, lo que ahorita ganas en México serían 25,000 pesos, en ese entonces equivaldría como a 160,000 pesos. Sí. Y costando lo mismo. Entonces tú dices, pues es que realmente te subieron el salario, pero no te alcanza para nada. Entonces, antes era más fácil, literalmente. Literalmente era mucho más fácil. Por eso decías de que es que, ¿por qué compraron una casa y coche y a los 20 ya tenían 3 terrenos y tú porque ganando lo que tú ganas ahorita podían comprarlo? O sea, es equivalente a lo que si ahorita te dieran 160,000 pesos en México dirías, no, pues a tus 25 años, qué gusto, a tus 20, o sea, no. Ahorita tienes que poner la comida en la tarjeta de crédito, ¿no? Exacto, o sea, ahorita es de que, bueno, pues a ver cuándo me alcanza y obviamente con ello tus papás, o sea, no es tan fácil. Entonces creo que es eso, o sea, que se ayudó mucho de la polarización y de ese problema social que carece tanto México, que es la desigualdad social, y es algo que traemos pues, desde la colonia literalmente, y es más fácil culpar a alguien. Entonces culpó a ese grupo pequeño de población y es mi discurso, quien no va a negar, porque obviamente sí ha habido muchísima violencia también por ese grupo, o sea, no es de que hay santos de su, no, también hay mucha de la violencia presente, si es por ese grupo,
Pero también yo llegué a platicar con gente que trabajaba en una consultora y pues veníamos de diferentes contextos sociales, ¿no? Y ellos sí eran muy de, es que tú tienes dinero, es que tú tuviste el privilegio, es que tú esto. Y llegó un punto en que tenemos otra amiga que también venía de un contexto social muy parecido al mío y que ella le dijo, es que a ver, así como tú tampoco decidiste dónde nacer, yo tampoco decidí dónde nacer. Y sí, mi obligación, si yo tengo un privilegio, sí es buscar que más gente los tenga. Yo sí creo que es parte de tu obligación, de que tienes privilegios, busca que más gente tenga acceso a ellos, de alguna manera. No tienen que ser todos, pero de alguna manera. O sea, si eres hombre y pues ayudar de alguna manera a las mujeres. Si eres una persona blanca, privilegiada, que tiene acceso a ciertas oportunidades, tú también, si estás en esos puestos de poder, ayudar a otros que tal vez no tuvieron esos privilegios a llegar. Pero no puedes odiar a alguien simplemente porque nació de cierta manera y pues tuvo esos privilegios que tal vez tú no. O sea, ya si te hace algo está bien, lo puedes odiar, pero creo que es un discurso que se ha propagado mucho en México y es el, si de dónde naces va a determinar si te voy a tratar de cierta manera o de X manera. Y sí, siento que ha dividido mucho el país y hasta la fecha, o sea, yo lo veo y dicen en ciencias sociales que hay como este sentimiento de otredad, que también lo aplican para el tema de xenofobia y migración, que es más fácil odiar a alguien si lo hago ajeno, si lo hago otro. Claro. Entonces, creo que es un discurso un discurso muy peligroso que se está utilizando en el mundo ahorita, el sentimiento de otredad. Pues mira, es un poco chistoso porque pues es lo que usaron los nazis, literalmente. Sí, literalmente. Literalmente. Porque es más fácil, primero, como dices, atacar a las minorías, porque pues al final son minoría que van a ser. O sea, al final no importa qué tanto se organicen, qué tanto poder tengan, pues les vas a quitar algo o les vas a, ahora sí que prevenir hacer algo. Y es fácil señalarlos porque los puedes identificar, ¿no? Por eso también todo lo de los estrellas, etcétera, y los pones en un cierto lugar. Entonces, por ejemplo, algo que sí está, a eso a mí me sorprendió, ¿eh? O sea, eso es un poquito, regresando al punto de que cuando llegas aquí, en Alemania o allá en Bélgica, te tienes que registrar. Me preguntaron, no sé a ti, por tu religión. Sí. Ajá. Dije, por eso sabían dónde estaban, cabrones, ¿sabes? Porque se supone, en México es que la religión o tus creencias son personales, no tienes por qué andar diciendo en qué crees o no. Aquí te registran y aquí en Alemania tienes que pagar impuestos por eso. ¿No sabías? No, no sabía que te separaban entonces. Al menos con la religión cristiana, católica. Tú dices, oye, yo soy católico cristiano. Pues si me preguntaron, oye, ¿qué religión? Ah, pues católico, normal, ¿no? Como, y me dice, ok, y te ponen ahí, ¿no? Entonces en tu acta y dice, el problema no es ahí, el problema es cuando ya estás trabajando, te llega tu desglose y ves, ¿no? O sea, te llegó tanto neto y impuestos, seguros y hasta abajo impuestos de la iglesia. Dices, chinga, 3 a 5% mensual. Entonces, lo interesante, y eso viene, digo, eso es un fun fact, pero eso viene desde ¿cómo le llaman? El Sagrado Imperio Romano, lo que era parte de Alemania, en aquel momento, y todo eso fue como, sigue siendo al día de hoy el primer, ¿cómo se llama? No es inversionista, sigue siendo el país que más dinero da al Vaticano. No sabía ese dato. Sí, también, ¿sabes? Algo que apenas está empezando a usar en México, pero también que dices eso de la religión, que me ha tocado varios registros así de en Estados Unidos y en Europa, de tu sexualidad. Y que en México siento que, no, o sea, cuando estás aplicando un trabajo, nunca pones, hola, soy católica y heterosexual, o no, me identifico como mujer. En México es como, pues aplicas el trabajo, felicidades. Y en otros países sí, y lo hablan desde la minoría, pero si están estos discursos que son peligrosos, también, porque antes era como la inclusión y la diversidad y para aceptar, pero si están estos discursos, pues es peligroso tener esta información. Entonces ya puedes identificar quién es qué, a quién cree, y sí. Y justo que dices de Alemania, de cómo fue todo este proceso de los nazis, que hoy tenemos muchos procesos internacionales de eso. Es bien curioso porque hay pasos, literal. Hay un listado de pasos para que parezca un genocidio. ¿Porque parece que? O para que suceda un genocidio. A Ya, ver, cuéntanos la versión rápida. la versión rápida justo es desde eso, desde identificar identificar a las personas, que sean fáciles de identificar, crear aislarlos de alguna manera, después como, pues, ponerles un símbolo
Por ejemplo, todo que les ponían la estrella, pero también que hay este librito que decía que si eres de esto, entonces tienes estas cualidades y no puedes acceder a esto, todo eso. Después es como encerrarlos a todos en un mismo, no me sé exactamente cada paso, pero es como encerrarlos a todos, que es lo que empezaron a hacer también. Y después empieza a haber actos de violencia y de crear este odio hacia ellos. Y ya después pasa lo último, que es el exterminio. El siguiente paso natural, digamos. Sí, que ya es, pero hay muchas maneras de prevenirlo. O sea, todos esos son como los pasos y se ha visto muy claro, no nomás en eso, o sea, en muchos hay. De hecho, hice un proyecto en la universidad que hablábamos de eso, de los diferentes genocidios que hay en el mundo y compararlos de antes con cosas que están pasando ahorita. Y era bien claro los pasos de que, primer paso, crear un discurso de odio. Segundo paso, empezar a decir que estos son inhumanos, porque lo que hacen también es hacerlos como subhumanos. Así es. Entonces, porque si tú no lo ves como un igual, entonces no te pesa a que haya una violencia hacia esa persona. Entonces era hacerlo subhumano. Segundo paso, identificarlo. Tercero, aislar, así. Y ahorita lo vemos. Hay muchísimos que están actualmente y las Naciones Unidas, diferentes organizaciones han dicho como, oye, ten ahí cuidado porque está pasando esto. Pero dicen, no, pues como no, todavía no pasa todo. Y tú ves que aquí están los pasos y los estás siguiendo tal cual. Está muy interesante eso, porque es cómo están ya todas las herramientas y la gente de una otra no quiere actuar. No, pues es que al final, como por ahí dicen, no importa, las personas van a seguir siendo personas, no importando la etapa o la época en la que vivan. O sea, puedes haber vivido hace 1000 años, vas a vivir dentro de 1000 años y vas a seguir siendo las mismas características como persona. Sí. Y a mí lo que no me gusta, ¿sabes? De lo del... de todo esto, y eso es lo que sigo pensando, siempre ha sido una pregunta abierta, ¿por qué la gente sigue ideologías en vez de pensar por sí mismo? Digo, claramente es más fácil, eso digo, fue la respuesta que encontré. Es más fácil cuando tú tienes un problema de identidad, sobre todo cuando estás en la parte de adolescencia, que no sabes ni a dónde apuntarle, ¿sabes? No sabes quién eres, cómo te sientes, qué quieres, a dónde quieres ir, qué te gusta, qué no te gusta, estás en este conflicto de tal vez hormonal y de intereses y todo. Estás buscando a quién pertenecer, estás buscando qué grupo, qué gente, etcétera, y casi te arrimas al que más te convence en el momento y después te das cuenta y dices, bueno, ya, un error de novato, ¿no? Pero lo que no me gusta es, o no había entendido, es la parte de ideología. ¿Por qué se casan con eso? Y es como un sustento de creencias, es lo que no había identificado. Es un sustituto de tus propias creencias. Te evita pensar por ti mismo. Por lo tanto, tomas las creencias de alguien más, de un grupo, de un movimiento, y las tomas dentro de tu personalidad y tu identidad, y ahora sí eres parte de, y te sientes con este sentimiento de pertenencia, ahora sí eres parte de algo más grande que tú. Y eso es lo que hace que se empiecen a hacer las masas. Sí, no, y también tenemos que entender que los seres humanos son seres sociales. Entonces... Menos los alemanes. Bueno, sí, algunos europeos no, pero en general somos seres sociales. Entonces, buscamos pertenecer. Entonces, como dices, así, lo que más fácil llega y no tienes esta identidad, se escucha de que hoy muy conservador los valores. No estoy hablando de valores religiosos ni nada, o sea, valores normales de que honestidad, tolerancia, lo que tú quieras. Si no los tienes desde chiquito, creo que ya llegas a una edad adulta o en esta edad de que no sé dónde, busco una identidad, busco saber quién soy, cuestionarme y como desprenderme de este núcleo familiar, perdón, es bien fácil recaer en estos, pues ahora sí, incluso hasta cultos, ¿sabes? que, pues, que te dan eso, o sea, te dan esa promesa de que vas a tener una identidad, vas a tener una comunidad que te va a apoyar, no importa qué, y vas a estar, pues sí, vas a saber a dónde va tu vida. Entonces, es bien interesante. Hay muchas historias de gente que estuvo en un culto y por qué llegó ahí y cómo lo fueron como envolviendo, porque también es eso, o sea, hay mecanismos que te van envolviendo y mira, te conviene, te dan por tu lado, y también hay ciertos perfiles, o sea, la realidad es que también hay un perfil muy, o sea, por ejemplo, probablemente un republicano no va a ser, no van a buscar a alguien que sea republicano, que sea de liberal, que vaya por derechos humanos, que busque la promigración, o sea, no buscan ese tipo de perfil, sino buscan otro, o sea, creo que también hay un perfil específico que son más tendenciosos a, y yo creo que sí es eso, o sea, como buscar pertenecer a algo. Sí. Pero, Es demográfico y psicográfico, ¿cómo se dice? sí. Son temas, o más bien conceptos que me los sé en inglés, psychographics y demographics. Sí.
Sí, entonces creo que sí es buscar la pertenencia y también como dices, o sea, hasta cierto punto pues es falta del análisis crítico. Que yo tengo amigas que ya son maestras y dicen, o sea, que son maestras de preparatoria, así que les están dando ahorita a las nuevas generaciones, dicen, Madre. vienen, vienen muy mal, o sea, no les gusta pensar, porque a eso nos acostumbraron, a la inmediatez. Entonces, no les gusta leer, no les gusta cuestionarse, y creo que es bien peligroso, porque como dices, no es fácil, pues que lo que te digan te lo crees. O sea, Pero, ¿sabes? Eso es muy correcto y digo que por eso yo he tenido este conflicto personal, digamos así, interno, donde claramente identifiqué, es mucho más fácil unirme a un bando, es más fácil, pero no quiero, porque es más fácil porque te ahorra, como dices, ¿no? No tienes que estarte cuestionando, no tienes que estarte informando, solamente aceptas, digamos, la doctrina o la ideología en la que estás, te unes, te subes y ya. Y estoy hablando no político ni social, me refiero también a las empresas, a nivel empresarial, de que llegas a una empresa y te quieren medio formar a su forma, a su modus operandi, forma de pensar, y a mí tampoco me ha gustado eso, es como, no, todavía soy un individuo, ¿sabes? Como me gusta pensar por mí mismo. Y eso me ha traído muchos problemas. Digo, unos más chiquitos, unos más grandes, pero el punto, y eso te lo quería comentar, aquí en Alemania, comparado con México, es, otra vez voy a corregir, en Múnich en específico, porque es más conservador. En Múnich es muy conservador y si tú no deberías estar cuestionando la autoridad, normalmente. En México yo tuve el chance de cuestionar, me dijeron sí, pero no aquí, sí, pero no ahora, ¿sabes? Y tal vez también es el tipo de liderazgo, el tipo de empresa, etcétera. Aquí es de no, 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 lo que el patrón diga. Y eso ha sido mi experiencia. Obviamente debe de haber quienes son más abiertos y sí se puede, pero es muy interesante que no. Es que a los alemanes, el punto es que a los alemanes no les gusta que los cuestiones en general. Son muy cuadrados, literalmente, como cultura. Es de, si es nuevo, por ejemplo, uno de los grandes temas que tiene Alemania a nivel nacional es la digitalización. O sea, literalmente hay empresas que siguen trabajando. Bueno, también voy a hablar de Alemania en específico porque eso seguramente le va a pegar a varios en México. En Alemania aquí siguen trabajando muchos con Excel o con documentos básicos cuando ya hay un montón de herramientas. En vez de usar algo que ya está automatizado y sistematizado, no, siguen usando la parte manual. Y me hizo recordar que en México la base de la economía en muchos sentidos es el Excel. Por eso dije, sí, sí, sí. Es que sí, o sea, creo que el cambio siempre trae, repele y también, como dices, el cuestionarte. Y para mí también es como bien importante, pero hay gente que dice, ¿para qué? sí. Y entiendo que es como ese, ¿de qué sirve que me cuestione, que no me guste, si al final va a seguir igual todo? Y es como este sentimiento que te sientes como hormiguita y ves el mundo enorme y dices, yo, un individuo que ni siquiera tiene tanto poder, tanto control, ¿qué va a hacer para cambiar? O sea, no va a cambiar nada si yo cambio. Digo, pues sí, pero también al mismo tiempo no es como rendirte ante ti y decir, tú puedes tener tus ideas, tus ideologías, el creer, pero si lo quieres ver del lado positivista o idealista, pues no has visto una vez, en todo caso, si son tus creencias, pues hay veces que no, pero vives una vez y vas a estar de que pues ya me voy a rendir y pues el sistema funciona así, ni modo, y soy infeliz y pues ya llorar en una esquina, digo, bueno, pues cuestiónate y no tiene nada de malo y pues a fin de cuentas sí entender que juegas bajo un juego, en un ajedrez y tienes un papel y tienes que hacer cierto, pero también muchas de las historias de éxito también son a través de personas que se atrevieron a salir de eso y retar esos estereotipos, paradigmas que le habían dicho y cuestionarse. O sea, por ejemplo, que tú te hayas ido de México es parte de eso, o sea, ¿por qué no te quedaste, no? Y luego aquí, bueno, Guadalajara es todavía mucho más conservador que Ciudad de México, pero todavía está mucho el de, ¿para qué te quieres ir si aquí está tu familia? O yo lo veo mucho en Monterrey, de que no, es que aquí está mi familia, aquí están todos mis conocidos, ¿por qué me voy a ir? Es como, ¿por qué no? O sea, es parte de también crecer y no porque te vayas ya nunca le vas a hablar a nadie, o sea, creo que es esa parte de cuestionarte. Creo que eso le da el clavo a muchas de las cosas que platicamos previamente de lo que representa Mexpas, ¿no? O sea, eh, algo que acabas de decir, lo vi en un podcast o escuché en un podcast en Estados Unidos, que decía, si algo no te gusta, en el sistema capitalista, tú puedes hacer algo al respecto.
Porque al final un problema es equivalente a una oportunidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Entonces, digo, para atacar un poquito eso, lo que decías de los pesimistas y los que lo ven más positivo, siempre está algo bajo tu control, ¿sabes? Por más mínimo que sea. Y creo que más bien es eso, es elegir verlo como algo alcanzable o no alcanzable. Yo lo que vi en ese podcast dijeron, ok, a mí me gusta, por ejemplo, lo que decías de la Chávez, ¿no? O el canal que empezaste tú. O incluso Mexpat, que es un poco de lo mismo. Es, ¿qué no me gusta? ¿Qué no me gusta de la situación actual, del estatus actual? No veo que nadie esté haciendo esto. No veo que nadie esté hablando de las diferencias, de las, ¿cómo se llama? Desigualdades, de la parte de clasismo, xenofobia, etcétera. No veo que nadie hable de eso, o de la política interna, externa, en tu caso, perdón, relaciones. Pues entonces toma la decisión y empiezas a hacerlo tú. Obviamente va a costarte un montón de tiempo, esfuerzo, dinero y todo, nervios, relaciones, puede ser, porque al final va a haber gente que va a estar en tu contra de cuando opinas acerca de algo. Y pues al final es eso, ¿no? Más bien es tomar el riesgo de decir, yo quiero ser alguien proactivo, quiero ser un jugador, quiero hacer algo, quiero ser un agente de cambio. Y lo que aprendí de todo eso al final fue, más allá de lo que hagas, tú puedes afectar positiva y negativamente tu entorno, todo el tiempo. Entonces, si decides no hacerlo, tú eres parte de tu situación. Si decides cambiarlo a favor, tú eres parte de tu situación. Entonces, para mí es eso, y eso es como una de las conclusiones con Mexpat, de las intenciones, es, si nosotros podemos abrirle los ojos a alguien con un short, con un video, con una interacción, que, digo, abrirle los ojos en el sentido de que, oye, sé más crítico, oye, puedes irte de intercambio, oye, no todo tu mundo es tu pueblo o tu ciudad, oye, hay más experiencias allá afuera, etcétera, etcétera. Creo que con eso es suficiente, ¿sabes? Para mí, no, digo, claramente es importante las vistas y todo eso, pero es más importante de, si una persona pudo hacer algo diferente y su vida mejoró, ya con eso valió la pena. Creo que de eso se trata. Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es también incomodarte. O sea, y claro, como dices, es mucho más cómodo quedarme igual porque no cambia. Y pues también, y como dicen, ¿no? De que, pues no importa que, ¿cómo es este dicho de bueno, malo por conocido, o, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces creo que a veces eso, estoy incómodo en mi situación, pero qué miedo el moverme y qué tal si sale peor, pero qué tal si no. Y incomodarte. Y la verdad es, pues sí, o sea, es muy incómodo salirte de tu zona de confort, el ponerte frente a una cámara o salirte de tu país, de tu contexto, retarte de alguna manera, salirte de esa línea que te han dicho que tienes que hacer y que si no sigues no vas a ser exitoso. Pero si funciona, y si no, creo que siempre puedes regresar, ¿no? O sea, digo, también sé que es un privilegio hasta cierto punto, pero pues siempre va a estar tu familia que te va a apoyar o siempre va a tener estas amistades y por eso también es importante hacer una red en donde vayas, pero creo que siempre puedes regresar y ahí va a estar gente que de alguna manera te apoye. Tal vez no los mismos con los que saliste porque hiciste algo diferente y te cuestionaron, pero siempre va a haber dos personas que te van a acompañar y te van a decir, no pasa nada, te caíste, no funcionó, sigue. Y creo que siempre puedes empezar. Digo, hay gente que a los 50 empezó su carrera, otros a los 10, otros a los 20, otros a los 80, o sea, ya ahorita estamos en una etapa, creo que en historia de la humanidad, en donde no hay una línea específica de carrera y de vida y que a los 35 ya no vas a vivir. O sea, ya la gente vive hasta los 100 años o más y cada vez vamos haciendo más longevos y la tecnología nos va haciendo más longevos y qué flojera estar en este mundo 120 años y no hacer lo que te gusta porque qué miedo al que dirán y qué miedo al que no me arriesgué y que toda la vida estuvieras de que, ay, ojalá me hubiera ido. ¿Qué es lo que pasa? No siento luego con los papás de que es que mi grande sueño siempre fue vivir en el extranjero, así que tú vete y tú ni siquiera te quieres ir tal vez, pero te vas porque tus papás te dicen. Hay una cosa que tal vez te pasó a ti, digo, tal vez a mí me ha pasado más por estar más tiempo fuera, obviamente. Cuando te vas y sales, ya no vives parte, ya no eres parte de tu entorno que dejas. O, por obvias razones. Uno cree que sí, uno cree que, me voy, regreso y me van a recibir con los brazos abiertos, van a hacer fiestas, van a, ¿sabes?, a traerme música, yo qué sé. Y no, te das cuenta que la vida sigue, la gente sigue y cada quien sigue con sus cosas, van a seguir divirtiéndose, haciendo reuniones, bodas, lo que sea.
Digo, obviamente con las partes también tristes, como seguramente empieza a morir gente, etcétera, ¿no? Familiares. Y yo lo que me di cuenta de estar acá es que pierdes muchos de esos momentos, los buenos y los malos, y no puedes participar. O sea, es por más que tengas tecnología, no estás, no eres parte. Solamente puedes medio observar desde lejitos. Y lo que aprendí también es eso de vive tu realidad directa, porque al final, si por ejemplo, ahí tengo un conocido, también es una locura, él vive creo en Irlanda o algo así, o sea, lo que es Gran Bretaña por allá, o el Reino Unido, y habla acerca de todo lo que a favor del comunismo, súper a favor de izquierda. Y todo viviendo desde un país primermundista, trabajando en un sistema capitalista. Y yo, uy, ¿de qué hablas? Como, o sea, tú además viajando por el mundo, ¿sabes? Como tomando, es como, güey, tu visión del mundo está contraria a tu realidad. Y creo que ese es el error general que hacemos todos, desde chiquitos a grandes. De tanto ver redes sociales, de tanto ver lo que otros hacen, dejamos de hacer lo que a nosotros nos toca. ¿Sabes? Sí, no, y con esto que dices de la familia del pasado, o sea, aunque fueron, sí, es un año, para mí sí fue muy difícil y creo que es de lo más difícil cuando te das cuenta que la gente, o sea, que el mundo puede seguir girando sin ti. Se escucha muy feo porque tú nos enseñan de que no, pues te aman y no eres incomparable y no solo como tú y indispensable para todos, pero que te das cuenta que las personas que pensabas que eras indispensable para ellos siguen su vida, porque tú también estás allá y como que tú esperas que estando allá todo el mundo va a frenar su vida y te van a esperar, pero no, o sea, la vida sigue, o sea, no importa que, entonces creo que sí es bien difícil eso y a veces como que dices, pues estoy aquí por algo, pero lo que te dije en un principio, ¿no? Como que te vuelves ni de aquí ni de allá porque quieres estar en México, pero también allá y estás viviendo tu sueño y te está yendo muy bien y estás creciendo profesionalmente o de pareja o personalmente, como sea, pero también acá es como, pero es que ese cachito siempre va a estar allá y siempre voy a extrañar México de alguna manera y esa parte. Y luego regreso que yo decía que sí, van a recibirme con carteles y flores y no fue como que, ah, pues bienvenida, aquí está la comida, buenas noches, ya, bye. Y yo, ¿cómo no? Entonces, siento que sí es bien difícil, pero sí, es a veces como entender que es tu presente y tú tomaste esa elección y va a ser difícil, pero siento que es como recordarte el por qué. Y también se vale que ya estando ahí no te guste y te regreses, o sea, también no es de que no, fuerzas y ya dijiste y ya no te puedes retractar. Dicen que es de sabios cambiar de opinión, así que si no te gusta, puedes cambiar, pero sí, sí es difícil y tienes que ser, como dices, o sea, tienes que concordar tu presente o tu contexto con la realidad que estás viviendo y pues tal vez no estás en el momento en que quieres estar, cambiarlo. O por ejemplo, esto que dices de tu amigo, que yo siento que pasa mucho, que te estás beneficiando de esto y te lo estás criticando. Pues sí, o sea, tal vez si realmente es, pues muévete a un país así, vive ese país. Exacto, sí. Existe esa realidad, o sea, ve, vívelo y ya después ves. Y ningún sistema es bueno ni malo, o sea, todos tienen sus pros y contras y ninguno funciona al 100, si no ya sería utópico algún país. Pero sería muy bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, así como lo dijiste, yo lo llegué a pensar, es de, oye, si tanto crees en eso, porque lo ponía en redes y vamos y no sé qué, pues vete a Venezuela, digo, uno no tan malo, ¿no? Tal vez en Norcorea ya no sales, pero vete a Venezuela, vete a Cuba, vete a probar. Digo, igual y te gusta y pues te das cuenta y ya vives la realidad de esos paraísos como según tú los pintas, pues documentalo, compártelo. Digo, a lo mejor sí, pero pues no lo vas a decir desde la incongruencia, ese es el punto. Pero obviamente a la gente pues no le gusta, ¿no? Sí, no, es que es fácil hablar desde un privilegio. Yo siempre he dicho de que, no, o sea, la típica frase de que el pobre es porque quiere yo. O sea, sí, desde tu privilegio, que naciste con todo y que nunca tuviste hambre y que tú fuiste a la escuela privada y te pudiste ir a donde quisieras y tuviste el networking y saliste y ya tenías un trabajo, dices, pues sí, nomás te esforzaste y ya. Pero si no estás hablando desde ese contexto, ¿qué? Y creo que sí, o sea, también es como dices, no, o sea, pues si te gusta, adelante, vívelo, pero sé congruente lo que estás diciendo con lo que estás hablando y que tengas ese conocimiento y ese background. Bueno, y otra vez, por temas de tiempo, digo, creo que también es súper importante. Algo que me gustaría que nos platicaras así, más específico, es de tus redes sociales. O sea, creo que andas muy activa últimamente. Digo, no sé cuándo empezaste, pero al menos en TikTok creo que andas súper activa. ¿Cuál es más o menos el core de esos mensajes? Porque también veo que unos son más medio chistosos, otros más serios. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es lo que quieres llegar con eso?
Pues la verdad yo las empecé para justo empezar a informar a la gente lo que está pasando y que lo entiendan, porque yo sentía que hay una desconexión entre muchas veces la academia y lo que pasa y los políticos, a la verdad los mortales como yo que pues estamos ahí. Y yo digo, yo estudié una carrera de eso, pero igual había temas que veía que me explicaban y decía, no entiendo nada. Entonces, como que ser esa conexión y tratar de explicar, porque creo que es bien importante que la gente esté informada de lo que está pasando en tu país, pero también en el extranjero y entender cómo funciona este juego, estas reglas del juego. Entonces, por eso las empecé apenas en noviembre. Órale. Entonces, llevo poquito y estoy en TikTok. Empecé también un canal donde hay también en WhatsApp, donde pongo como algunos enlaces que me parecen importantes, justo de las noticias que yo algunas veces leo y trato de que todos en español porque la mayoría de mi público es latinoamericano, pero de vez en cuando también comparto algo en inglés por si les sirve, porque la realidad es que hay más información en inglés que en español. Y pues en Insta apenas también ya me estoy animando a empezar por ahí. Es más difícil porque están los conocidos, pero en mi propósito es eso, es informar y que la gente no le dé miedo a hablar de política, y tener una opinión y análisis crítico. ¿Sabes que algo que le gusta mucho a la gente, digo, al menos a mí personalmente, es cuando tomas una postura, en el sentido de que si tu postura es yo voy a estar aquí en el centro o desde este punto de vista voy a analizar esto y esto, o esto y esto, pero ya tienes una postura, porque creo que es difícil tomar la postura porque sabes que te van a atacar. Sí, es muy ¿Sabes? difícil. Y más porque no quiero que la gente todavía como que diga, bueno, porque ella me dijo que esta postura, digo, tú también crea tu análisis y crea tu cuestionamiento y estoy bien que no opines igual que yo. Entonces ahorita estoy como que empezando a informar y a tratar de analizar los conflictos que están. A veces sí se permean algunas posturas mías, porque todos tenemos sesgos, es una realidad, pero, y hasta de los temas que hablo también, pero por ahí voy, tal vez más adelante sí sea muy congruente. Digo, también no soy así extremista en ninguno, entonces por ahí hay tinte de todo. ¿Sabes? Un poquito, digo, recuperando varios puntos, incluyendo este, el, tuve una conversación o varias conversaciones con la Embajada de México en Alemania. Y ya lo que me dijeron muy puntualmente es, nosotros no nos, porque esas son las cosas, tú nunca, no sé si tú te enteraste antes de tus experiencias de relaciones internacionales. Yo en mi vida me había enterado de qué hace la embajada más que ayudarte cuando hay problemas, literalmente. Entonces, en estas conversaciones, una de las cosas que me dijeron es de nosotros no podemos literalmente comunicar nada que no está aprobado, o no sé, 1000 veces y no sé quién lo tiene que checar. Yo dije, pero ¿cómo? O sea, dice, sí, no, nadie, ni siquiera, ninguna persona de diferentes niveles, no pueden hacerlo a menos de que no lo hayan checado no sé quién. Ok. Y la otra es, no se pueden afiliar con cualquier persona que esté inclinado izquierda o derecha. Y tienen que ser más objetivos. Y yo sí de, ok, lo entiendo, pero eso les evita movimiento, movilidad, ¿sabes? Porque creo que en ese sentido la embajada, como otras instituciones, deberían de estar más atentos en ese tipo de cosas, como compartir más, ser más abiertos, que ese tipo de, por ejemplo, dar su postura como embajada o dar su postura como Secretaría de Relaciones Exteriores, que tal vez lo dan, pero no tengo la menor idea si lo dan o no, ¿sabes? Sé que hay boletines, pero son bien genéricos, como Sí, para no decir nada. es que es bien complicado. De hecho, tú cuando eres parte del Servicio Exterior Mexicano es como si fueras tal cual de la militar, o sea, eres parte del gobierno. Entonces tú no puedes dar tu opinión política, no puedes estar incluso en contra del gobierno actual, dar tu opinión en contra, porque, o sea, puede haber represalias en tu trabajo y pues poner en riesgo. Entonces sí tienes que ser bien cuidadoso y como tú eres parte como de esta institución, entonces tú es como si tú das una opinión, es como si el gobierno de México la diera y puede crear conflictos diplomáticos. Entonces, hasta que no el gobierno tome una postura, ya puedes opinar. ¿Qué digo? En lo privado sí lo puedes hacer, pero ya de una manera más pública sí puede haber repercusiones, porque pues tú a fin de cuentas representas el gobierno de México. Y son cargos que son vitalicios, o sea, tú siempre vas a ser parte del gobierno de México. Es como, pues si eres militar una vez, siempre vas a ser militar durante tu vida. Si eres de relaciones exteriores, toda tu vida eres de relaciones exteriores. Y de hecho, si te quieres dedicar a otra cosa, ya que eres de embajador o algo así, es solamente por un periodo y después regresas o eres jubilado. O sea, no es como un trabajo normal, si lo quieres ver así. Entonces, por eso no tienen mucha opinión al respecto. Porque es como si la diera el gobierno de México y pues ahí sí podría poner en riesgo muchas cosas. Si hay cualquier persona está de que no, yo estoy en contra de esto y... Bye. Ajá. Oh, está bien interesante. Digo, si te fijas, hay un montón de temas. Digo, creo que una de las cosas que, al menos lo que hemos cubierto hasta ahora, afecta directa y directamente tanto a los mexicanos que están dentro de México y que los que estamos fuera.
Si quieres, para ponerle la cereza al pastel, ¿qué dirías tú? ¿En qué se debería de enfocar la gente? Digo, tal vez como un resumen, tal vez como digo, como tú lo quieras ver. O sea, ¿qué le dirías tú a las personas, tanto que se quieren ir de México hacia afuera, que tienen esa intención de ver un panorama más amplio, que no todo es su pueblo, no todo es su país, que eso también me pasó? Llegas, sales de tu país y dices, no todo es México, ¿sabes? Y los que están fuera, que de cierta forma también están interesados, que no están tan interesados en México y por qué lo deberían estar. Pues yo creo que, bueno, conocimiento, yo digo que el conocimiento es poder. Entonces, entre más conozcas, entre más contexto tengas, pues ahora sí que estás más informado y puedes crearte esta opinión propia. Y también creo que es bien importante conocer diferentes contextos, culturas, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Porque para entender el por qué alguien es así o por qué funciona así o por qué cómo está, tienes que entender su contexto. Y también abrirte a otras realidades y salirte de tu zona de confort. Para un mexicano que se quiere salir, a veces sí va a haber un choque cultural. No todo el mundo es México, no todo el mundo es gritón, no todo el mundo le gusta la fiesta, no todo el mundo tiene comida tan rica como México, pero también te pueden aportar otras cosas. O sea, y creo que también aplica de afuera para adentro. Hay cosas que tal vez ven a Latinoamérica y a México como estos países en desarrollo que no están mal, y corrupción y violencia, ya. Pero también hay muchas cosas que nos pueden aprender y que creo que, sobre todo, por ejemplo, el tema de la creatividad, de la innovación, como la manera mexicana que nos inventamos de hacer cosas, pero son esas cosas que nosotros, por tal en nuestro contexto, nos enfrentamos y a veces es, oye, no tengo todas las herramientas y toda la tecnología, pero yo te lo voy a sacar y ahorita. Y los mexicanos son reconocidos por ser muy buenos trabajadores a nivel internacional. Y no me refiero de todo tipo, o sea, que realmente sabemos resolver. Y por el otro lado, creo que como mexicanos, si te vas al extranjero, también puedes entender que hay muchas maneras de ver el mundo, porque la realidad es que México, Ciudad de México ya está empezando a ser más multipolar, más muchas culturas, pero la realidad es que la mayoría de México es muy mexicanos, cuando mucho algunos latinoamericanos. Y creo que también el salirte te das cuenta que hay muchas culturas, muchas realidades y muchos contextos, y te enriquece a fin de cuentas como persona. Y también te ponen, ¿cómo te dice? Te hace más humilde. Sí, sí. Digo, tal vez hay personas que no, claramente. Sí, pero en general te hace entender y te hace más tolerante. Y creo que justamente en un mundo como estamos ahorita, sí se necesita mucho entender que todos venimos de contextos diferentes y que eso no te hace bueno ni malo, simplemente te hace y no tienes que estar de acuerdo con todos, pero sí tienes que entender el por qué son así, de dónde vienen para de ahí ya llegar como un diálogo, una conversación y pues ese punto intermedio, que creo que falta mucho. ¿Qué es lo que tú decías hace rato, no? De hablar desde el privilegio. Yo creo que, y eso para mí sería como el ideal. Todos deberíamos, literalmente, todos, hablando de México, digo, obviamente en todo el mundo también, pero todos deberíamos de estar un tiempo, literal, vivir la vida de las personas que uno jode y critica, humilla, al menos un tiempo, para que vea y viva y sienta esa situación y vea que no es como lo pintan, ¿sabes? Sí. Que eso es lo que te cambia el contexto. Creo que es la forma más fuerte, directa y efectiva de hacerlo. Sí, pues es ponerte en los zapatos de la otra persona y entender el por qué piensa así, por qué vive así, el por qué es así. Y que parte creo que, como dije, o sea, todos se pueden aportar de alguna manera. Tú tienes algo que esa persona no, la otra persona tiene algo que tú no. Y yo creo que a todas las personas le puedes aprender, no importa su nivel social, económico, educativo, la edad que tenga, no importa, hay algo que esa persona sabe y que tú no, y que le vas a poder aprender, para bien o para mal. O sea, hay cosas que vas a ver y eso no me gusta, pero ya aprendiste algo que no te gusta. Cierto, cierto. Majo, ¿dónde te encuentran las personas? Digo, yo creo que ya las personas que han estado escuchando esto o vean partes de esto van a decir, oye, pero pues, ¿dónde la encuentro? O sea, vamos a dejar tus redes abajo en la descripción, pero ¿dónde te siguen? ¿TikTok es tu red principal o cuál es? Sí, ahorita es TikTok. Me pueden encontrar como Majo-Bemo, B-E-M-O. En Insta estoy como Marijoebemo, ahí es un poco más, subo más cosas como más personales si me quieren conocer como persona, pero también subo que otra cosa, a veces mando posts que me interesan, están por Insta. Y también en TikTok está la liga a mi canal de WhatsApp,
que ese es como mi contacto más directo y les estoy hablando, mandando mensajes. Y pronto a futuro espero tener ya un podcast ahí con una amiga, está trabajándose, entonces en cuanto esté, ahí les estaré comunicando. Pero ahí vamos con varios proyectos, entonces sí, por esas redes me pueden comunicar. Y por mi correo también, ahí está en TikTok. Vale, no, pues mira, te digo, nosotros lo compartimos y nos avisas cuando esté tu podcast listo y ya con eso también les decimos, ya váyanse para allá, escuchen eso, si les gustan estos temas. Majo, muchísimas gracias. Digo, creo que si te das cuenta, hablamos de muchas cosas, muchos temas que obviamente siempre se puede ir más a profundidad. De todos modos, muchas gracias. Creo que eventualmente nos vamos a reunir para hablar de una de estas cosas que se van dando. Y bueno, espero que te haya gustado, espero que hayas tenido una bonita experiencia. No, la verdad que sí, muchas gracias. Me gustó hablar de todo y un poco de las pasiones que me gustan, pero también de mi experiencia internacional y gracias por la invitación. Okay. Entonces, acuérdense de seguir a Majo, por favor, en sus redes sociales y recuerden que los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos.